Bueno, son ya las 7:01 de la mañana, las 6:01 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Es la mañana de Federico en este viernes ya 18 de noviembre y atención que comienza a hacer ya fresquete, comienzan a bajar las temperaturas. Enseguida les vamos a dar el tiempo en esta jornada tan especial que es el día de San Odón. Es uno de los santos, digamos, más populares que cuentan con, bueno, pues más fieles en Francia. Descubrió la fe cuando era precisamente caballero y no dudó en ingresar como monje en Cluny, donde vuelve a poner en boga, bueno, pues esa norma, ese lema benedictino del ora et labora, promulgada por San Benito. Se convierte, desde luego, en un ejemplo de vida monástica. A él se debe la construcción de la biblioteca en la abadía de Cluny, puesto que es el que reúne los primeros manuscritos y libros de las enseñanzas precisamente de San Martín de Tours. También la construcción de hospitales e incluso consigue el derecho a acuñar la moneda. Así que, como ven ustedes, se mereció, desde luego, a lo largo de su vida el que le nombrasen santo. Felicidades a todos aquellos odones que nos están escuchando y si son miembros del Club de Libertad Digital especialmente. Bueno, como les decía, bajan las temperaturas. A partir de hoy comienzan las nieves, las primeras nieves de la temporada. Seguro que los aficionados están ya deseando, ¿no?, de volver otra vez a la cumbre. Hoy en el centro y en el norte peninsular la cota podría bajar hasta los 1.500 metros, que para 18 de noviembre no está nada mal. Así que, bueno, pues poquito a poco. Los chubascos, eso sí, van a continuar siendo generalizados en la península, también hoy en Baleares y, atención, en las Islas Canarias también en los puntos de mayor relieve. Las tormentas van a ser especialmente fuertes en Cantabria, en Cataluña y en Baleares, así que, por favor, muchísima precaución, sobre todo a primera hora de la mañana, donde, lógicamente, si tienen que coger el coche por zonas montañosas y por carreteras secundarias, les pedimos, por favor, que sean precavidos. A esta hora de la mañana tenemos 8 grados en el centro peninsular. No pasaremos de los 13, como les digo, van bajando en el termómetro los grados. La máxima la encontramos, eso sí, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Hoy se alcanzarán máximas de 25 grados. Hoy se alcanzarán, no que ahora tengan 25 grados, que luego es que me echan la bronca los oyentes. Dicen, ¿cómo 25? Si es que yo he salido de casa y hace frío. Bueno, claro, 25 grados en el momento, digamos, de mayor temperatura del día. Y la mínima, ojo, porque ya solo tenemos a Soria con 1 grado. Desde que el pasado martes, y lo recuerdo perfectamente porque estábamos en plena entrevista de Santiago Abascal en este programa, tuviésemos conocimiento de esa primera revisión de condena a un delincuente sexual en nuestro país como consecuencia de la aplicación de la denominada ley del solo sí es sí, esa ley Montero, apoyada, por cierto, por el Partido Socialista y por buena parte de sus socios parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Es importante que recordemos que esta ley tuvo una mayoría, desde luego, contundente y bastante, desde luego, reforzada en el Congreso de los Diputados. Desde ese día, desde el martes hasta el día de hoy, ya son centenares los casos que se acumulan en los juzgados de toda España, precisamente pendientes de esa revisión de rebaja de pena. Solo para que, bueno, tengan ustedes una muestra de lo que está suponiendo esto, por ejemplo, en la revisión de las penas, en un juzgado de Madrid ahora mismo hay 40 penas por agresión sexual pendientes de revisión y en Valencia hay al menos otros 25 casos. Pero solo en un juzgado de Madrid hay 40 casos ya de condena firme de delito sexual que está pendiente de una revisión. Estamos, desde luego, ante una de las leyes más nocivas, destructivas de este Ejecutivo, promovidas, como les digo, por el Gobierno de España, por Pedro Sánchez, y tras defenderla, desde luego, en Bali, podríamos decir que es el auténtico responsable ejecutor de esta norma. Irene Montero, desde luego, es la responsable en primer término porque es la promotora, la ideóloga, la que la elabora junto con el grupo de asesoras y de trabajadoras que tiene a su alrededor en el Ministerio de Igualdad, pero Pedro Sánchez es el último responsable porque, por supuesto, es el que dice que esa ley hay que ejecutarla en manera y en forma como la elabora la propia Irene Montero. Como les digo, el presidente del Gobierno parece que, desde luego, no se ha despeinado. Él continúa con su gira mundial. Después de Bali se ha ido a Corea del
del Sur, subido por cierto en ese avión oficial y tratando de arreglar el mundo. Así lo ve él y así lo ven a él los que le rodean. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con los líderes mundiales, buscando soluciones a los problemas de un mundo con tantas incertidumbres, y el señor Feijóo fuera de España, en Portugal, hablando mal de España y hablando mal del presidente del gobierno. Bueno, los problemas que afectan a los españoles son ahora mismo los problemas que está causando el gobierno de España, los problemas que está causando en primer término esa ley del solo sí es sí, y el presidente del gobierno se está paseando en avión oficial por el mundo. Habría que recordarle al señor Bolaños que lo primero que tiene que hacer el presidente del gobierno es atender a los problemas que ahora mismo tenemos los españoles, que son muchos y además muy graves. Y bueno, que está bien que se pasee, pero a lo mejor este no es el momento más adecuado, o al menos no decirlo y recordarlo. La ley del solo sí es sí, como les decía anteriormente, fue aprobada con 205 votos a favor, 141 en contra, los del PP y Vox, y 3 abstenciones. Y esto es importante que lo recordamos. Salió adelante, como les digo, con una amplísima mayoría en el Congreso de los Diputados. Luego es verdad que tuvo un trámite un poco accidentado, porque cuando fue al Senado se presentaron una serie de enmiendas por parte de los independentistas que luego de manera sorprendente volvió otra vez la norma al Congreso, pero bueno, finalmente salió adelante. La ley fue presentada por María Jesús Montero en un hecho insólito, porque la promotora de la norma, Irene Montero, no se presentó en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero la misma ministra que el mismo martes de esta semana decía que esa ley había que revisarla porque efectivamente estaba causando problemas, fue la que salió a defenderla en su día y es más, salió a presentarla. El Gobierno se escuda ahora en el Supremo, que tal y como les estamos contando en Libertad Digital podría pronunciarse en un mes, 2 meses, como mucho, si quisiese acelerarse en ese pronunciamiento, y los jueces y fiscales pues responden, como es lógico, a los insultos de la ministra, que ya directamente no se corta un pelo, porque hasta incluso delante de ellos les dice que les falta formación y preparación precisamente para aplicar su ley. Feijóo, sin llegar a hablar de dimisión, dice que alguien tiene que asumir responsabilidades en este gobierno. Lo que pasa que parece que no tiene muy claro el señor Feijóo si la responsabilidad la tiene que asumir el presidente del gobierno o la ministra Montero. Yo creo que los dos tienen que asumir responsabilidades, pero lógicamente el presidente es el presidente y es el que tendría que hablar y en este caso ejecutar. Ayuso, Almeida y Espinosa de los Monteros sí lo hacen y lógicamente piden la cabeza de la ministra. El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres españolas es de la ministra de Igualdad o de la ministra de Justicia o de las dos a la vez, o directamente asumir él toda la responsabilidad. Su ministra, que ataca a los jueces y los culpa de sacar a los violadores cuando es ella la responsable, debería dimitir y ustedes tomar nota. Sí o sí, Irene Montero tiene que dimitir. Sí o sí. Tiene que dimitir y además de forma inmediata. Y sí o sí, si no dimite Irene Montero, Pedro Sánchez tiene que cesar a Irene Montero. Aunque cada día está causando más daño a los españoles, sigue al frente, como digo, de un ministerio perfectamente prescindible, que además es tremendamente perjudicial. No olvidemos, cuando se acusa de machistas a los jueces, que la mayoría de los jueces en España son mujeres. Por tanto, como digo, esta ministra está causando mucho daño. Lo que tiene que hacer es rectificar, pedir perdón y dimitir. Bueno, y uno se pregunta por qué si Ayuso, Almeida, Espinosa de los Monteros son tan claros en sus solicitudes de dimisión de la ministra, el señor Feijóo, como líder del principal partido de la oposición, parece que tiene algún problema en pronunciar esta palabra. La ministra debe dimitir y si no lo hace el presidente del gobierno la debe cesar y esto tiene que ser ya, de manera inmediata. Y mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando en Podemos? Lo que vuelve a haber, amigos, es una derecha judicial golpista que un día secuestra un sello por llevar la olla y el martillo y al día siguiente defiende a los violadores, y una derecha mediática con decenas de periodistas corruptos en nómina dispuestos a ganarse su sueldo mintiendo. Y si además la cosa sirve para hacer daño a Irene Montero y a Podemos, pues también se apuntan a la verbena los de la progresividad mediática, como siempre.
Bueno, pues Iglesias, lógicamente, en su formato macho alfa, saliendo a defender a sus criaturas. Ayer hablaba él de una auténtica cacería y de determinados silencios. Decía que con una cacería en marcha es obligado apoyar. Lógicamente, la referencia era directa para Yolanda Díaz. Y él hablaba de la progresía mediática. Ojo, 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 porque ya hay rumores de fusión entre Antena 3 y Prisa, y al parecer estos rumores de fusión y esta fusión estaría ya en un proceso más avanzado de lo que algunos piensan. Ya al parecer hay una valoración de activos sobre la mesa. Les digo que estos son rumores, rumores que nos llegan a la redacción. Y Urgulian, bueno, pues estaría dispuesto a dejar la presidencia, al menos es lo que está diciendo, en cuanto tuviese el acuerdo económico ya finiquitado y resuelto. Bueno, muchos están diciendo que a Vicente Vallés tiene los días contados y que Pedro Sánchez lo primero que haría, lógicamente, cuando se confirme esa especie de canje, ¿no? de acuerdo, es cargarse precisamente al líder, digamos, mediático de Antena 3, en este caso Vicente Vallés. Así que, bueno, veremos a ver. Hablando de la progresía mediática, esto es lo que hay. Bueno, vamos a contarles más aspectos, lógicamente, de las consecuencias que está provocando la ley y otras noticias importantes que nos deja el día. Lo hacemos con Vanessa Vallecillo y con Daniel Muñoz. Yo decía anteriormente, Vanessa, que hay silencios, desde luego, que son cómplices y algunos que directamente lo dicen todo. Buenos días. Buenos días, Rosana. Sí, hay dos en concreto que son muy elocuentes. El primero de ellos, el de la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, que todavía no se ha pronunciado respecto a las consecuencias de esta ley, y el de Yolanda Díaz. La vicepresidenta del Gobierno sigue sin decir nada sobre la ley Montero y con ello abre todo tipo de especulaciones sobre la crisis en Unidas Podemos y, por supuesto, su futuro. Otra de las voces que pudo escucharse ayer y que establece otra diferencia respecto al argumentario oficial que parece haber establecido el Gobierno es la de Carmen Calvo. Como hiciera con la ley trans, Calvo arremete contra el proyecto de Irene Montero, respaldado por el Ejecutivo. Un problema verdaderamente preocupante, y la política consiste en encontrar soluciones lo más rápidamente posible. Soluciones lo más rápidamente posible. Bueno, yo les hablaba hace unos instantes de esa desesperación absoluta que ya no disimulan en Podemos. Acaban de escuchar ustedes a Pablo Iglesias hablando de la progresía mediática, pero es que a través de su cuenta de Twitter, como también lo hizo Pablo Echenique, hablaba de esa cacería y de la obligación de apoyar. Lógicamente, las consecuencias en el futuro de esa agrupación, de la formación, es evidente, y de cara a las próximas elecciones lo vamos a ver más pronto que tarde, pero para que ustedes tomen nota y vean la desesperación de una formación que, desde luego, está en un proceso de desaparecer prácticamente. Es la siguiente declaración que ayer podíamos escuchar en la Asamblea de Madrid. Y ya le digo yo, si para saber si una mujer le está dando consentimiento o no antes de tener una relación sexual, si usted tiene una duda sobre eso, le digo que las relaciones sexuales que está usted manteniendo no son sanas, no son buenas, y que, más que nada, yo creo que ni siquiera saben follar. Esto pasaba ayer en la Asamblea de Madrid por parte de la diputada en la Asamblea del Grupo Podemos. En fin, los jueces y los fiscales se unen por primera vez. Lo comentábamos ayer, las 4 grandes asociaciones de jueces se han puesto de acuerdo para pedir la dimisión de la ministra. Esto es un hito también, desde luego. Lo que no ha conseguido el propio presidente del Gobierno, ni Bolaños, ni Esteban González Pons, lo ha conseguido Irene Montero, y ella, de momento, bueno, pues insiste, y además es que no tiene vergüenza, porque lo hace delante de ellos. La casualidad quiso que Irene Montero participase ayer en el Senado en unas jornadas sobre violencia de género organizadas por el Observatorio del mismo nombre. Allí estaban el presidente del Consejo, el fiscal general del Estado y el ministro Marlaska, ante los que la ministra volvía a defender la ley. Tras su intervención, todos ellos defendían el papel de los jueces y su preparación. Vamos a escuchar por este orden a Irene Montero, al presidente del Consejo, Rafael Mozo, al fiscal general Álvaro García Ortiz y a la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona. Por tanto, es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. En la que sí debo de resaltar que tenemos un plan de formación excelente y principalmente en estas materias contra la violencia de género. Las y los fiscales están formados y especializados en perseguir toda forma de violencia de género y castigar a sus autores. También están especializados para colaborar en la prevención y sensibilización social y, sobre todo,
para prestar a las víctimas toda la atención, protección y asistencia personalizada que precisen. Las mujeres pueden estar seguras de que nuestros jueces y juezas tienen una sólida formación y de que afrontan cada caso con enorme profesionalidad y con la sensibilidad y comprensión necesarias hacia las víctimas de cualquier tipo de violencia machista. Bueno, pues esto es lo que sucedía ayer en el Senado. Muchos, lógicamente, demandan por parte de todos estos representantes de la justicia que acaban de escuchar, quizá, bueno, pues un poco más de claridad en sus respuestas. Está muy bien que ellos avalen con sus palabras la formación de los jueces y de los fiscales, pero también estaría bien que en este caso, con su palabra, no solamente por escrito, sino también oralmente, bueno, pues expresasen lo que realmente es una demanda social ahora mismo, que esta señora no puede seguir en el cargo en el que está. Y esto estaría muy bien que luego lo dijesen delante de los micrófonos con la misma crudeza que utiliza la ministra Montero en sus palabras cuando se expresa sobre precisamente las togas, la justicia y estos fachas con toga, ¿no? Como se ha llegado incluso a decir. Bueno, y una noticia de última hora, es una buena noticia, desde luego. Esta noche se ha desconvocado la huelga de los médicos de urgencia en la Comunidad de Madrid tras un acuerdo in extremis entre la Consejería de Sanidad y los propios sindicatos, que han alcanzado un principio de acuerdo de alguna manera para reorganizar el servicio de urgencias con algunos matices y con algunos servicios que los propios médicos reclamaban y que ya formaban parte de las estructuras anteriores de la época y de la etapa COVID. Veremos a ver cómo se desarrolla para ver si se consigue desconvocar esa segunda huelga que hay convocada en la Comunidad de Madrid, pero ojo, porque mientras se alcanzan acuerdos en la Comunidad de Madrid, en otras comunidades autónomas siguen los médicos en pie de guerra y, permítanme que utilice esa expresión, demostrándose que la situación y los problemas de la sanidad no afectaban única y exclusivamente a una comunidad como es la madrileña, sino a toda España. El acuerdo en la Comunidad de Madrid llegaba tras más de 7 horas de negociación y solo afecta a la huelga de los médicos de urgencias. La de los pediatras y médicos de atención primaria, que arranca el lunes, se mantiene. La comunidad acepta dotar de más médicos y refuerzos a 49 centros de urgencia y a 29 centros de continuidad de cuidados de enfermería. Además, se acuerda la creación de una comisión que va a analizar y evaluar cada 15 días la actividad realizada para valorar también el dimensionamiento de la plantilla asignada a cada centro. El acuerdo se conocía a última hora de la noche y lo valoraba así Enrique Ruiz Escudero. Hemos alcanzado un acuerdo para la desconvocatoria de la huelga de los puntos de atención continuada y ya solo queda pendiente el desarrollo del resto del modelo, que se tratará en mesa sectorial para conseguir el pleno funcionamiento de la red de todos los puntos de atención continuada que ha propuesto la Consejería de Sanidad. En Cantabria, la Consejería Socialista también acaba de llegar a un acuerdo con el sindicato que recoge una mejora en la seguridad frente a las agresiones, la estabilización de plazas o el límite de las agendas en 35 pacientes. Las agresiones también son un problema en Valencia, donde en el último año se han registrado 29 ante la inacción del gobierno de Ximo Puig. Las listas de espera de 12 días en la capital quedan ampliamente superadas por los 30 días que sufren, por ejemplo, los pacientes catalanes o extremeños. Allí, en la región que preside Vara, se han multiplicado por 3 los ciudadanos que se han hecho seguros privados en los 2 últimos años. Una situación que se repite en Navarra, Canarias, Baleares o Aragón. Y uno se pregunta dónde está la ministra de Sanidad, porque sí, les recuerdo a ustedes que hay un Ministerio de Sanidad y una ministra de Sanidad que se llama Carolina Darias. Pues ¿saben ustedes dónde está? Pues preparando su candidatura para la alcaldía de Las Palmas, que va a compaginar, como va a suceder exactamente lo mismo con la candidata socialista al Ayuntamiento de Madrid, mientras sigue continuando siendo ministra. Bueno, y uno se pregunta si esto es legítimo o no, hasta cuándo se puede sostener esta situación. Pero bueno, estaría bien que la ministra de Sanidad se pronunciase al respecto de todas estas movilizaciones y que nos dijese, bueno, hasta cuándo va a permanecer en el ministerio mientras ya se ha oficializado su candidatura a la alcaldía de Las Palmas. En fin, nos vamos a ir a Óptima Mayores, ¿te parece, Daniel? Cuéntanos, a ver. Esa hipoteca senior, ¿verdad? Ese producto diseñado para los mayores de 65 años que les va a permitir tener la jubilación soñada y que a muchos les ha ofrecido la libertad económica que sin duda se han merecido después de tantos años de trabajo. Con el asesoramiento de Óptima Mayores pueden solicitar su estudio personalizado, gratuito y sin ningún tipo de compromiso. Se pueden informar gratis en el 900-800-864 o en la página web hipotecasenior.es. Muy bien, pues en este punto del día, las 7:20, nos conectamos al planeta con Iberia.
En fin, Sergio, que se lo estamos avisando a los oyentes. Luego vendrán y dirán que es que no he llegado a tiempo, no he llegado y no tengo. Bueno, pues el reloj España, todavía hay unidades, ¿verdad? Todavía hay unidades, había 300 unidades limitadas, pero todavía hay que recordar que hay que grabarlos con el nombre de cada uno, que además de llevar precioso el escudo y la bandera de España, pero es que también lleva el nombre de cada uno y eso hay que grabarlo, lleva un tiempo y hay que pedirlo con tiempo, precisamente de cara a las Navidades. Hay que recordar que el precio es de 275 euros, que se puede financiar, que es muy importante en estos momentos, y que todos aquellos que son socios del Club Libertad Digital tienen un código de descuento, socios LD, todo ello en mayúscula, con el que se le aplica el 5% del descuento. Para conseguirlo, en yoquiero1.com. Muy bien, socios LD, no se olviden de este código. Bueno, son las 7:33 de la mañana, 6:33 en las Islas Canarias, y mientras lógicamente les hablamos de la aplicación y las consecuencias nefastas, macabras, desastrosas de la aplicación de la ley del solo sí es sí, suceden en España otras cuestiones y no son menos graves. Bueno, mientras los independentistas catalanes, los golpistas, siguen con su negociación sobre la rebaja del delito de malversación y de sedición, que puede dar al traste, lógicamente, con, digamos, los deseos de muchos ciudadanos españoles, pero que pueden volver otra vez a recuperar para la vida política de manera realmente siniestra. Bueno, pues con aquellos golpistas que hicieron lo que hicieron en el año 17, en el País Vasco, pues como siempre, van a la suya. Los nacionalistas vascos siguen negociando sus condiciones económicas extraordinarias y privilegiadas, por supuesto, y el Gobierno sigue cediendo. Silvia. Sí, el Ejecutivo ha renovado el cupo vasco hasta 2026, a cambio de que el PNV apoye los presupuestos generales del Estado del próximo año. Ambas partes han acordado congelar en el 6,24% el cálculo. Sin embargo, Moncloa sigue con su estrategia de acercamiento a Bildu, con la vista puesta en las elecciones de mayo, y ha dejado fuera de la negociación de la cesión de nuevos impuestos al partido de Íñigo Urkullu. Con la formación proetarra de Otegi ha acordado el traspaso a País Vasco y Navarra del nuevo impuesto a la banca y a las eléctricas. Escuchamos al consejero de Economía y Hacienda vasco, Pedro Azpiazu. Hoy se ha logrado un acuerdo de enorme importancia. Es un acuerdo que consigue que el autogobierno vasco y el concierto económico, donde el pacto bilateral es característica fundamental, salgan más fortalecidos. Bueno, y en esta negociación con Bildu, lógicamente, es primordial, fundamental, para volver otra vez a ese tripartito vasco con Otegi como lehendakari. Ayer lo comentábamos con Iñaki Arteta, es evidente, es obvio el proyecto que tiene el Partido Socialista en el País Vasco, como es obvio también el proyecto que tiene con Illa a la cabeza para Cataluña en ese tripartito también con los independentistas. El control del País Vasco, el control de Cataluña, de nuevo esos tripartitos con los proetarras y con los independentistas. Ahí está, y lógicamente nadie se esconde ya en este proyecto siniestro. Bueno, atención, porque lo que ayer denunció el señor Roig es un proyecto que nosotros llevamos pues reclamando desde hace años, que se viene hablando de ese corredor mediterráneo, de esas estructuras circulares que deberían de unirse en las infraestructuras nacionales, y que al no ejecutarse hacen que, por ejemplo, un trayecto sencillo que podría ser un Valencia-Barcelona sea una auténtica travesía, no les voy a decir por el desierto porque no es así, pero una auténtica agonía, en donde se te pone a lo mejor en más de 3 horas el llevar desde Valencia hasta Barcelona a una persona. Ayer lo denunció, pues un empresario como es el señor Roig. Hasta 1.500 empresarios se han reunido en Barcelona para denunciar el retraso en las obras de construcción del corredor mediterráneo. Los representantes de las patronales de Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía exigen al Gobierno que se termine antes de que finalice en 2025. Sin embargo, la ministra Raquel Sánchez ya ha confirmado que no ocurrirá antes de 2026 y además acusa a estos empresarios de practicar el victimismo. Juan Roig, dueño de Mercadona, denuncia que ir de Valencia a Barcelona se tarda más de 3 horas, mientras que el trayecto Valencia-Madrid se cubre en 1h30. Para ser todos iguales, la España radial se tiene que no complementar, tenemos que hacer la España circular. Y entonces eso da igual el partido que esté en el gobierno, no se consigue. Y entonces es una ofensa para todos los que estamos en el corredor mediterráneo no tener una conexión que nos una a todas las ciudades que somos muy, muy importantes en todo el corredor mediterráneo.
El presidente del Gobierno sigue de gira por Asia, ahora con escala en Corea del Sur. Para su traslado, Pedro Sánchez no ha escatimado en gastos y ha dispuesto para él y su comitiva de todos los medios aéreos disponibles. La estrategia del Ejecutivo ha perjudicado a los reyes, que han tenido que desplazarse a Croacia, a donde han ido de visita oficial en un avión de la Fuerza Aérea. Y esto lo pueden comprobar ustedes perfectamente. Miren la fotografía del avión que acompaña y que está llevando a Sánchez en esa gira por Bali y ahora por Corea del Sur, ese Airbus del Grupo 45 del Ejército del Aire, que es el que se dedica, el Grupo 45, precisamente a trasladar a las autoridades, desde el rey, por supuesto, nuestro jefe de Estado, hasta el presidente del Gobierno y los ministros. Y miren el avión que está trasladando a los reyes en su importantísima, por cierto, visita a Croacia. Bueno, es el que en el que repostan los cazas en el día del desfile, que lo pueden ver todos ustedes, el día de las Fuerzas Armadas, el día de la fiesta nacional. Bueno, pues es que es así, ¿no? Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el Airbus estupendo y maravilloso de representación, en ese avión de representación que tenemos extraordinario, y los reyes en el avión de la Fuerza Aérea, como pueden ver ustedes en las fotografías. Bueno, y nos vamos a Estados Unidos, porque allí, ¿cómo se nota que ha empezado ya la carrera electoral? La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha anunciado su renuncia al liderazgo del Partido Demócrata en la Cámara Baja. Este anuncio se produce unas horas después de que se confirmase la victoria de los republicanos y 3 semanas después del trágico suceso en el que su marido fue atacado con un martillo en su domicilio por un hombre que la buscaba a ella. Pelosi llevaba desde 2003 siendo líder del partido en la Cámara y en su despedida ha agradecido todos estos años. Y con gran confianza en nuestro caucus, no buscaré la reelección de los líderes demócratas en el siguiente Congreso. Para mí llega la hora de que una nueva generación dirija la bancada demócrata que tanto respeto. Y estoy agradecida de que tantos estén listos y dispuestos a asumir esta gran responsabilidad. Y el nuevo plan fiscal del Reino Unido retrasa hasta después de las elecciones de 2024 las medidas más radicales, incluida la subida de impuestos por valor de 25.000 millones de libras y la reducción de gasto por hasta 30.000 millones. Lo que sí es de aplicación inmediata es la rebaja del umbral para aplicar la banda más alta del impuesto sobre la renta. La bolsa ha reaccionado a los anuncios con subidas frente al descalabro provocado por las rebajas fiscales que quiso aplicar Liz Truss, subidas que también llegaban a pesar de que el gobierno confirmaba ayer que el país está en recesión. Escuchamos a Jeremy Hunt. Ante el vendaval mundial sin precedentes, las familias, los pensionistas, las empresas, profesores, enfermeras y muchos otros están muy preocupados por el futuro. Por eso, hoy presentamos un plan para afrontar el coste de la vida, la crisis y reconstruir nuestra economía. Y nuestras prioridades son la estabilidad, el crecimiento y los servicios públicos. Vamos a proteger a los vulnerables. Bueno, Jeremy Hunt es un personaje extraordinario, ¿no? Porque tiene la virtud de ser el responsable del presupuesto con Liz Truss y el responsable del presupuesto totalmente diferente con Rishi Sunak, ¿no? Y ahí sigue el hombre, y además con una planta extraordinaria. Por cierto, que ha comenzado la cacería, lógicamente, dentro del Partido Conservador británico, y ahora es maravilloso seguir esas investigaciones en torno al que fuese ministro de Asuntos Exteriores, el señor Dominic Raab, porque pues ha encargado Rishi Sunak una investigación independiente por los casos de acoso y de abusos del anterior responsable de Exteriores del Ministerio, y lógicamente pues esto es una cacería dentro del grupo de los conservadores que acabará como acabará en las próximas elecciones dentro de un par de años, y en ese liderazgo que lógicamente Rishi Sunak quiere fortalecer ante los suyos para presentarse próximamente en un par de años. Como ven, bueno, la política británica sigue dándonos momentos extraordinarios. Son las 7:41 de la mañana, nos vamos a la Mutua. Tenemos que ahorrar, Silvia. Tenemos que ahorrar, por ejemplo, los gastos fijos, que es muy importante que ahí nos den facilidades de pago y que sean flexibles, ¿verdad? Bueno, pues si ves que tu compañía no te ayuda con esto, llámales y diles 2 cositas. La primera, que con los tiempos que corren no me das facilidades, y la segunda, pues mira, yo me voy a la Mutua, y es que si te vienes a la Mutua puedes pagar en 3 meses sin intereses, y además te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, te vamos a dar el número, apunta: 91 555 55 55, 91 555 55 55. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Nos vamos a la Mutua, y ahora nos vamos al resumen de la prensa económica con CaixaBank y Luis Fernando Quintero. Es
La mañana de Federico. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, como siempre, rápidamente con el resumen de la prensa económica, empezando por Libre Mercado. Ayuso aprueba 60 rebajas fiscales frente a los 54 aumentos de Pedro Sánchez. Yo creo que el titular lo dice absolutamente todo y quizás sea uno de los motivos de las razones que están detrás de esa campaña feroz que está sufriendo la presidenta de la Comunidad de Madrid en todos los frentes que la izquierda puede enarbolar, todas las banderas que puede levantar, pero es que la realidad es así de pasmosa. Madrid se ha convertido en la locomotora de España. Es verdad que los críticos con esta situación dicen que lleva siendo así desde que el mundo es mundo, porque Madrid es la capital, cosa que es rigurosamente falsa. Madrid solo recientemente ha sido capaz de superar la que era hasta entonces la locomotora de España. Era Cataluña, pero Cataluña ha ido hacia abajo, Madrid hacia arriba, con políticas completamente distintas. Cataluña es la comunidad autónoma con más impuestos propios, Madrid es la que no tiene ningún impuesto propio y es capaz de liderar la economía nacional, la economía patria, haciendo estas cosas, pues rebajando los impuestos, pues hasta 60 rebajas fiscales, frente a ¿quién? A Pedro Sánchez, que lo que hace es subirlos. ¿Y de qué manera? Bueno, léanse a Diego Sánchez de la Cruz con este informe que es fantástico. Bueno, y lo comentaba yo anteriormente, ¿sí?, cuando hablábamos precisamente de Pablo Iglesias y de esas declaraciones en donde hablaba de la progresía mediática y tal. Bueno, pues ojo con la progresía mediática, porque hay rumores de fusión, de tambores, y ojo, porque claro, es que corre riesgo, ¿no? Digamos la presencia, ¿no?, de un hombre mediático, desde luego muy conocido, que es Vicente Vallés, ¿no? Quizás sea la idea que ha encontrado Sánchez, ¿no? Claro, yo creo que a todos, cuando nos han empezado a llegar estos rumores, que lo pueden leer en Libre Mercado ya, porque es un rumor tan fuerte que lo hemos tenido que publicar, que lo primero que se nos ha venido a la cabeza es: ya ha encontrado Sánchez la vía para quitarse de en medio el liderazgo de Vicente Vallés en los informativos de Antena 3. Bueno, pues esos rumores de fusión. Prisa no es un secreto a voces, lo ha tenido que reconocer. La compañía, su situación es prácticamente quiebra técnica, tiene los números no pueden ser peores, arrastra una deuda enorme, millonaria, deuda solamente financiera ya rozando los 1.000 millones de euros. Tiene un valor en bolsa de 200 millones, tiene un patrimonio neto de menos 500 millones, patrimonio negativo de menos 500 millones, no es capaz de generar beneficios durante los últimos años. La verdad es que la situación es dantesca, la de la compañía. Está buscando de alguna manera un caballero blanco que le salve la situación, pero con unas condiciones un poco raras, que es: quiero que me salves, pero dominar yo. Sí, entonces, claro, es difícil. Bueno, pues ahí estaría esos rumores. Parece que es, parece no, se sabe, porque está publicado, que era uno de los objetivos que tenían los famosos Migueles, ¿no? Que son aquellos que dominan el espectro mediático desde la oficina de Moncloa. Miguel Barros o Miguel Contreras. Eso es. Y pues en esta ocasión ya estarían sobre la mesa, estarían haciendo números a ver si casa la operación. Veremos. Oye, ahí Casals tendrá algo que decir. Y claro, yo te decía antes, digo, yo lo que no... O sea, y la serie Onda Cero, ¿eso cómo se encaja, no? Bueno, pues tiene difícil encaje porque Onda Cero va bien y la SER no va tan bien. Ya. Entonces, pues vamos a ver en qué queda la cosa. Parece, por lo que nos cuentan las fuentes, que Casals sería el que más estaría oponiendo a la operación, pero Bardají y Creueras pues lo verían de otra manera, lo verían, oye, pues si los números salen. Bueno, pues nada, habrá que seguir, esto es interesantísimo. Sí, dame un par de titulares más rápidamente. Bueno, oye, el que aparece hoy en todas las portadas es que el gobierno va a suavizar el impuestazo energético, merced a esas enmiendas de PNV y PDeCAT, e incluso con el pacto con Bildu. Parece que esto es lo que ha conseguido enhebrar la posibilidad de que las compañías energéticas no tengan que pagar tantos impuestos. A mí este resultado me recuerda mucho al que tuvimos con la reforma laboral de Yolanda Díaz, con la patronal aprobando la resolución, y ha sido la misma. Te amenazo con hacer una reforma laboral súper nociva para los intereses de las empresas y lo dejo en nocivita. Pero la dejo en nociva. Sí. En este caso, amenazo con un impuestazo de las eléctricas y lo dejo en impuesto, no en impuestazo. Es decir, voy a mayores y al final acabo haciendo lo que quiero. En este caso, las energéticas ahora dicen que están muy contentas con la situación. Bueno, luego a partir de las 9 volvemos otra vez a escucharte con la apertura de la bolsa. Muchas gracias, Luis. Te seguimos leyendo en Libertad Digital, por supuesto, el Libre Mercado. Vamos a dejarles con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y de regreso comenzamos ya con nuestra tertulia. Tenemos que hablar con Rosa Díez, también con Santiago González, y son muchísimos los contenidos que tenemos que abordar.